Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy vamos a tener un programa bien interesante porque vamos a tener un festival de cine. Hemos entrado como en la temporada de los festivales. Hace poco tuvimos el Festival de Cine Corto, tuvimos el Festival Fantasmagoría, tuvimos el Festival Miradas y hoy vamos a hablar de un festival que se va a desarrollar en una región absolutamente cinematográfica, como es la región del Oriente Antioqueño, y va a tener sede en un municipio absolutamente hermoso, recomendado para quienes no lo conocen, para que vaya, y va a ser la sede de los amantes del cine durante esta semana. Es el municipio de Concepción, ahí en el Oriente Antioqueño. Después de pasar San Vicente Ferrer, llegan a Concepción, la carretera está pavimentada, espectacular, es un pueblo con muchos atractivos, la gente es queridísima, así que nos esperan a todos en el Festival de Cine Internacional de Oriente, con sede en Concepción, Antioquia. Para hablar de esto y de los temas que va a tener el festival, la parte académica, las películas, quiénes van a estar allá, porque hay estrellas invitadas a Concepción, no van a creer, pues allá van a estar actores, directores, actrices, en fin, Concepción se va a convertir en un set de películas durante este fin de semana. Para hablar de este tema tenemos como invitado a su director, el señor Víctor Morales, que estuvo con nosotros el año pasado y hoy repite también con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, un saludo para ti y a todos los televidentes que nos ven en Medellín, en Antioquia, en Colombia. Gracias por invitarnos a este hermoso programa que no me pierdo y que es una oportunidad de conectar a la gente con el cine. Claro que sí. También nos acompaña el director académico de este festival, porque aparte pues de la exhibición de películas, vamos a tener una parte académica, como en un festival que se respete. Va a haber disertaciones, conversatorios, foros, cineforos, en fin. Nos acompaña entonces John Rendón, el director académico del festival. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Juan. Muchas gracias por abrirnos estos espacios tan agradables. Claro que sí. Bueno, Víctor, nosotros implementamos una pregunta para la gente que viene acá a nuestro programa y es hacer un poquito de remembranza y acordarse. ¿Vos te acordás de pronto cuál fue la primera película que viste en cine? ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a cine? Sí, y la primera película que yo vi, recuerdo el lugar, yo tendría 7 años. Ajá. Y fue en la escuela. ¿En la escuela? Imagínense que nos llevaron a la escuela, pues no había sala ni nada de eso, nos llevaron a una iglesia. Ajá. Donde el muro era un revoque rústico. ¿Y sabe cuál película me inspiró? Y el resto de la vida dije, yo quiero hacer de eso. Ajá. Fue una película donde actúa John Yola Chigüetti, que se llama Dios, cómo te amo. Nunca olvido el rugir de esos aviones, las hélices, la despedida de ella en el aeropuerto. Claro. Y esa película es tan bella, no menos que ya la viste, Dios, cómo te amo, y que es una recordada canción. Inspiró una canción, claro, sí, claro. Eso te iba a decir. Y John Yola Chigüetti todavía está viva, sigue cantando, y esa película fue la que me inspiró en el cine. Dios, cómo te amo, se llama en italiano. Sí, es una película bien interesante de cine italiano. ¿Y por qué se las presentaron? ¿Te acordás por qué la proyectaron? O sea, obviamente hubo que dar una cuota, pero éramos unos niños de 7 años y yo todavía me sigo preguntando cómo fue posible que nos hubieran llevado a ver Dios, cómo te amo, a unos niños de 7 años. Sí, porque sí. Además era subtitulada en español, hablada en italiano. Difícil de entender. Claro, que en ese entonces, no, y en un proyector de 35 milímetros y en un mundo rústico donde se veía la imagen. Las humedades. Sí, pero sí, todavía me sigo preguntando, pero gracias a eso, pues estoy aquí sentado. Bueno, John, ¿te acordás cuál fue la primera película que viste? Juan, lo que pasa es que conmigo es un poquito más simpático el asunto porque yo toda mi vida he vivido en el centro de Medellín. Entonces, en el Parque del Periodista, centro de Medellín, y el epicentro del cine solo era el centro. El Parque de Bolívar, Junín, la avenida 1 de Mayo, entonces era el Odeón 80, el Radio City, el Junín María 1, Victoria, Junín 2. Por ahí también, entonces era muy rico porque entonces llegaban los fines de semana y mi padre, que era un funcionario del Banco Comercial Antioqueño, pues ahí cercano, entonces me decía, papá, hijo, ven, vamos a ver cine, y era el matinal, era genial. El matinal, entonces, o matiné. Yo no esperaba la hora de que llegara el domingo para ir al matinal con mi papá y mi madre.
y hacíamos como el recorrido. Entonces bajábamos por todo Maracaibo, llegábamos al Parque de Bolívar, y en el Parque de Bolívar el Lido. Entonces la primera estación era el Lido. Entonces, ¿cuál es la cartelera del Lido? Bajamos al Odeón, el Odeón 80, Radio City. Por ahí también, Radio City. Bueno, el Lido sí ya nos el Lido era un poquito más adulto. Sí, claro. Y ya, pero la cartelera que más amaba, y que eso para mí, lo digo aquí en pantalla, que me parecería maravilloso que se recuperaran en la ciudad de Medellín, en el centro, son los teatros de Junín, el Junín 1 y el Junín 2, que quedan en el o sea, me parece que eso fueron joyas perdidas por una ciudad amante del olvido, que en el patrimonio hablan de un teatro Junín que fue destruido en su arquitectura, y ahora pues tenemos un icono que es el edificio Coltejer, pero que me parece que ahora que estamos abrazando la cultura, la cinematografía en la ciudad, abrir esas grandes posibilidades audiovisuales en Medellín que se está dando. Mira ahora los premios Macondo y esa cantidad de cosas que giran alrededor. Qué bueno que se lograra recuperar el Junín 1 y el Junín 2. Entonces, disfrutaba mucho el cine. Entonces yo, o sea, de rancheras, de kung fu, de karate, Bruce Lee, todas esas cosas. Yo crecí en el mundo del cine, me gustó. Bruce Lee, en Junín 1 yo vi La Ley del Monte, por ejemplo, vi El Campeón, esa película que era de un boxeador, con el papá de Angelina Jolie, con Jon Voight. También vi Star Wars en el año 77. Maravilloso. El estreno de Star Wars lo vimos ahí en el Junín 1 o Junín 2, pues cualquiera de los dos. Y yo me acuerdo que eran inmensos, ¿no? Un teatro grandísimo. No, todavía existen, los auditorios están, pero ya no son cines. No, pero tendremos que hacer una campaña. Me parecería genial que lo logremos, quienes nos escuchan en esta ciudad y ven este programa, que podamos regresar a los Junín 1 y Junín 2. Sí, porque de verdad pues, y el centro ya lo necesita. Claro, el centro de la ciudad. En el centro están los del Colombo, pues. Y la población. Pero no es, o sea, esa esencia es genial. Sí, ya eso fue lo que fue. Ajá, sí. Correcto. Bueno, es historia, pero es una reflexión. Pero es que esto sirve como para alborotar la nostalgia un poquito y meternos ya en nuestro tema. Le apuesto que alguien va a ir a buscar en internet Dios, cómo te amo. Claro que sí, y debe estar por ahí en alguna plataforma o en YouTube, de pronto puede estar. En fin, vamos a hablar entonces de lo que nos concierne en esta ocasión, que es el Festival Internacional de Cine de Oriente. 18 años de cine, o sea, llevamos 18 ediciones de este festival. Juan, vamos a celebrar, y la idea es llevar una torta de 18 años. Claro, la mayoría de edad del festival. Cumplir 15 años es un logro. Llegar a 18 años, y más en Colombia, en el tema de la gestión, es muy complicado, porque muchos festivales nacen y muchos mueren y pocos nos mantenemos en el tiempo. Correcto. De hecho, somos en este momento el segundo más antiguo después de Santa Fe de Antioquia. Un saludo para mi amigo Víctor Gaviria, que fue creador de Santa Fe y Obra de Jardín, que fue el que nos inspiró también. Toda la vida nos inspiramos como en personas. Y ya son 18 años de constancia, que desde el año pasado yo vine cuando les conté que la primicia era que teníamos nueva sede. Y créame, le voy a decir aquí en pantalla a usted algo que tal vez mucha gente se preguntará, y ¿por qué dice eso? El festival soñado y la sede soñada es Concepción, Antioquia, aún haciendo retrospectivas de 17 años atrás. El año pasado el festival fue el lugar más espectacular. Hermoso. Las condiciones, con la lluvia acompañada, llegó público a todas partes, el parque lleno, los escenarios llenos. Que era el homenaje a Camila Lobo Guerrero. Exactamente, la tuvimos en vida allá. Claro, que murió hace poco, que murió el 21 de junio. Entonces el festival son 18 años que han sido obviamente de mejorar. Uno sabe que las cosas nunca son perfectas. El día que el festival sea perfecto, lo cerramos. Pero son 18 años que son no de lucha, para mí es disfrute, porque lo contrario no lo haría. John, ¿cómo se escogió la temática de este festival de este año? Pues mira, Juan, con Víctor y con toda la trayectoria de los festivales, con esta mayoría de edad, los 18 años, se estuvo pensando mucho en el territorio. Claro. Y el territorio pues obviamente genera una cantidad de reflexiones, sobre todo en el oriente, en la zona de los embalses. Y en todas esas discusiones, pues Víctor, que maneja como el tema de su iluminación y sus rutas con la mamá y todo lo demás, dijo: John, yo quiero hacer este año, lo decía pues desde que arrancamos con el homenaje a Camila Lobo Guerrero, quiero hacer un festival de víctimas y memoria.
Sí, Y, muy necesario además. claro, y acorde en mucho sentido, no solo por el antes, sino por el ahora, que se está dando como un retroceso de muchas cosas que no son en lo académico, sino en lo social y en lo político de este país. Pues obviamente, desafortunadamente, se está haciendo como una retrospectiva entre lo vivido, lo histórico y entre lo aplicado. Y eso nos dio pie para que Víctor empezara a abrir todo ese abanico de posibilidades y de invitados a tener un festival de cine con un contenido académico muy fuerte entre víctimas, memoria y territorio. Bien, vamos a arrancar entonces hablando un poquito de las categorías que vamos a tener en este festival. La primera de ellas se llama Ecos de un conflicto. Aquí se seleccionaron unas películas para presentar. Les vamos a pasar el tráiler, los cortos, el avance de una de ellas. Me llamó bastante la atención este documental hecho por una documentalista norteamericana, tal vez. Habla de la vida y lo que sucedió después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Se llama Lara, el hombre que trató de salvar a Colombia. Y entrevista al hijo, a uno de los hijos de Rodrigo Lara y al hijo de Pablo Escobar, a Juan Pablo Escobar, que ya se llama Sebastián Marroquín. Entonces los juntan aquí, ellos se hacen amigos aquí en este documental y son víctimas del conflicto los dos son víctimas del conflicto. Y acá se narra qué sucedió después, cómo pasó este encuentro y sobre todo cuál es la lección que ellos dos dejan para que no se perpetúe este conflicto. Ellos fácilmente se podrían odiar, pero no lo hacen así, deciden hacer las paces y continuar adelante con su camino, con sus dolores, cada uno a su manera, y es una lección que nos queda. Este es el avance de Lara, el hombre que trató de salvar a Colombia, que se va a presentar en el FICON, el Festival Internacional de Cine de Oriente. That's the car my father got shot in, that car, but it was white. Rodrigo Lara Bonilla was like the best dad anybody can have. Sadly, we were confronted very, very early to violence. My name is Sebastián Marroquín. My father was Pablo Escobar. Jorge's father denounced my father publicly, and my father felt offended and humiliated, so he ordered the killing of Jorge's father. I was 6 and a half, I was gonna be 7, and I was looking at that. I couldn't move. I got in shock. When my father got shot, I know that Juan Pablo's life changed too. And at the same time, we were running away from the same fear. Me tocó un exilio de más de 20. Vine a arreglar, to build a better future, to settle a big stone of peace. Pero tenemos un camino pesado. And we're gonna do it with Juan Pablo Escobar, the son of Pablo Escobar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hermano? If you know a couple of guys who should kill each other, it should be Jorge and me. But it's not the case because we believe in peace. So nowadays, my biggest dream is to see the narco state of Colombia falling down and the case of my father closed. It's been 37 years and nothing has happened. Nothing. When I found these notes, every investigation he wanted to do was written in there. Illegal fortunes, name of politicians. All these notebooks have the names of big families who are now in the power of Colombia. We are ruled by narcos. So, how can we build a good country if we have these people in the power? These people who were connected to the assassination of Rodrigo Lara Bonilla. Come on. Have been followed, have been tapped, and that's the problem, that the truth scares so much. Every step you make, you're looking left, right. Escobar used to say, kill the minister, kill the widow and the orphans. And he was fucking right. And nothing to lose, and no fears. I want to take these people and give them the opportunity to talk.
Es un extraordinario documental que se va a presentar en el Festival de Cine de Oriente, que va a tener lugar en el municipio de Concepción, Antioquia. John, ¿cómo fue la selección de esta categoría? Porque se ha contado mucho y me imagino que fue difícil, pues, no, dejemos Fue un proceso complejo, lento, de análisis, porque la realidad, lo hablábamos con Víctor, la realidad es que se pueda tocar un tema de resiliencia. Esa resiliencia, ese análisis, esa aceptación y esa manera de comunicar no solo desde el guión, sino desde la cámara, las imágenes, la fotografía, y que el director logre plasmar de una manera tan adecuada y asertiva esa resiliencia de esos personajes es importante. Entonces ahí ya empezó uno a crear un lenguaje de comunicación entre quien lo hace, quien lo escucha, quien lo produce y obviamente el público al que queremos abordar, que queremos que llegue al festival y que no solo vea el documental, sino que también se siente con nosotros, se siente con el productor, con el director o con la persona que nos esté acompañando en ese momento en el festival, que pueda tener ese diálogo íntimo, interno y directo de cómo, por qué y cómo sintió esa película y cómo la ve en ese momento con nosotros. Bueno. Ese diálogo es supremamente importante. Que hay algo ahí para destacar, Juan, y los televidentes. Siempre una curaduría tiene un propósito y ese propósito está en doble vía. Yo lo pienso como desde el lado de la organización, pero más que pensarlo desde mí mismo, desde nosotros mismos, es pensarlo en el público. ¿Cómo van a dialogar las películas con los invitados, con la parte académica y cuál es el propósito, por ejemplo, de decir, por qué es valioso? Cuando yo vi este documental, yo dije, todo Colombia debería ver este documental, porque ahí estamos. Claro. Ahí estamos y lo que pasó... Es nuestra historia. Y lo que pasó allá es como si hubiera pasado hace un mes en Colombia, hace 15 días. Sabes que es muy descorazonador eso de que nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso fue hace 41 años. Total. Y nada ha cambiado. Y el valor de ese documental, igual los que componen esa sección. Pero además yo decía, John, esta película es la que tiene que inaugurar el festival. Buenísimo. El año pasado fue Woman. Y créame que eran 2 horas de 200 planos en primer plano, de 200 mujeres hablando en todo el mundo. Me acuerdo. Y yo te contaba que era un riesgo muy tenaz poner en la inauguración un documental de ese tipo, pero al final, señoras, mujeres llorando. ¿Cómo era posible que... el lenguaje. Porque uno puede equivocarse y alguien decir, ¿qué película tan lata pusiste en la inauguración? Y créame que yo el año pasado estaba tan seguro de eso que yo dije, algo tiene que pasar. Y este año con Lara, el hombre que desafió a Pablo Escobar, porque no está hablando ni siquiera de eso, está hablando de 2 personitas que al final el protagonista Jorge Lara, el hijo, muere en la grabación y tienen que armar cómo terminarlo. Claro. Pero es de verdad que no se lo pierdan. Mire, Juan, discúlpame, ahí es tan asertivo ese tema de hacer una buena curaduría, porque mira que con Woman fue una película que, a pesar de que teníamos una agenda supremamente ocupada, el mismo público nos pidió que la volviéramos a proyectar, a volverla a tener en cámara. A llamar a Francia a pedir permiso. Ese diálogo es supremamente importante y nosotros consideramos que Lara va a ser también, va a ser así. Mire, es encontrar esa conversación del hoy que estamos viviendo, ya lo acabaste de decir. La actualidad. Que es inevitable. Es la forma en la que se cuenten las cosas. Sí. A uno generalmente le dicen, cuando los que estamos en el medio audiovisual, le dicen, no haga un video para YouTube de más de 5 minutos que no lo ve nadie. Depende. Yo me he visto viendo videos de 1 hora, de media hora, de 45 minutos. Depende. En YouTube. Porque depende de la forma en la que me lo cuenten, depende de cómo me lo cuenten. Sí. El que hace videos de 5 minutos o menos es porque no confía en su producto. Exacto. Si uno lo sabe contar bien, tiene las capacidades y las técnicas para atrapar a su televidente, puede durar lo que sea. Yo tengo aquí una discusión siempre con la gente de las noticias, del noticiero, porque yo siempre les digo, una nota dura lo que tenga que durar. Total. O sea, ni 30 minutos, ni 30 segundos, perdón, ni 45, no. Si usted tiene una cosa para contar bien interesante, pues notas de 2 minutos, de 3 y no pasa nada. Eso pues por eso yo no dirijo noticiero. No, y que se note que quien lo está haciendo no solo está dando un mensaje, sino que lo está disfrutando. Claro, claro. Usted lo disfruta y lo transmite de una manera
bonita. Así es, eficiente. con pasión sobre todo. Bueno, hablando de pasión, otra de las categorías que tenemos es la de Colombia, país de cine, país de la belleza. Ahí se han seleccionado unas películas claramente hechas en el país, que casi todos hemos visto o conocemos pues en el circuito de estrenos. Ahí van a estar películas pues como La Vendedora de Rosas, por ejemplo, la película de Julio César, que tuvo tanto éxito a comienzos de este año. Y tenemos una película que a mí me llama bastante la atención, les vamos a presentar el avance, es una película muy bella que se llama Andariega. Es una película muy linda, nos cuenta la historia de Chena, que se va a buscar la vida como recolectora de café. Estos son personas que trabajan en una época del año, cuando hay cosecha, ¿cierto? Entonces ellos viajan por el país cafetero, recogiendo la cosecha, se hacen unos pesos, vuelven donde sus familias, están con ellos, después se vuelven a mover. Y esta historia de Andariega nos cuenta la historia de esta chica, que es madre soltera, madre joven, va haciendo un trabajo bastante arduo, un trabajo que mucha gente en la película le dice un trabajo de hombres, un trabajo para machos, y no sé qué, y ella va pues, y nos muestra cómo se comunica con su hijo, con Totoy, que es su hijo, y lo llama y le dice que lo ama y todo, y es como un documental actuado, tal vez de pronto se encasilla ahí. Lo llama como ficción de la realidad. Ficción de la realidad, sí, una cosa así. Es una película bien interesante. Este es el avance de Andariega. Aquí es donde me va entrando a mí como el desespero, la aburrición, las ganas de irme. Yelito, ahora la gente, Yelito. Ah. Y entonces como me perdí, más bien me vine a esperar el de ayuno. Acho. Tan huevón. Estoy. ¡Hola! Yo lo amo. Yo también. El cielo será testigo de tu dicha que a mi lado, como también ha sido de los besos que te he dado. Pongo de testigo al cielo de que te quiero. Pongo de testigo al cielo mi corazón. Andariega, que también va a estar proyectándose en el Festival Internacional de Cine de Oriente. Víctor, no hemos dicho cuándo es este festival, o sea, esto es el próximo fin de semana, con puente a bordo incluido. Con puente a bordo, yo creo que va a ser muy buen clima. Quería interpelar algo, Juan, que me parece súper valioso, porque pareciera como una frase como utópica. Cuando hablaste de la sección Colombia, país de cine, país de la belleza. ¿Por qué ese nombre? Y porque tiene que ver un poco con la negación de lo nuestro. Muchos, si usted le pregunta a muchos cineastas, dicen, no, en Colombia no hay industria de cine, en Colombia estamos muy atrasados en cine. Eso es un discurso aprendido y que no hemos podido desaprender, porque ya no es así. Exacto. Ya no es así. Tenemos tan buen cine. Mire, la película que usted acaba de hablar, Andariega, un documental hecha por un paisa, por Raúl Soto. Sí. Hablaste una película maravillosa hecha en el Oriente. Una película internacional. Internacional. Esa película se puede presentar en cualquier parte del mundo. Y va a estar, nos va a acompañar Marcelita, nos va a acompañar Julio. Entonces, claro, del 14 al 17, invitados a que, se apoderen de esas calles empedradas. Y les cuento, casi que el 99% del hospedaje está lleno. Ahora quedan... El problema va a ser entonces, para conseguir ahora, nos va a tocar alojarnos en San Rafael, en San Vicente. En la casa de Carlos Villada. en la casita naranja de Carlos Villada. Allá nos va a tocar ir. ¿Por qué? Porque, hombre, tenemos alrededor de 7 categorías que tiene este festival
Y hay una que quiero retomar también, que nos habla de la memoria histórica de Colombia. Hay un documental muy interesante, tan interesante como crudo, que nos muestra y nos habla de todas esas víctimas del conflicto armado que lleva el país, pues uno de los tantos conflictos armados, porque este país está en conflicto armado desde que lo fundaron. Entonces, uno de tantos conflictos que son los últimos 60, 65 años que tenemos, ha producido más de 220.000 víctimas. Se quieren visibilizar a través de un documental que se llama No hubo tiempo para la tristeza. No hubo tiempo para la tristeza. Es un documental en el que las víctimas cuentan su historia, unas historias desgarradoras, unas historias que nos hacen siempre pensar en el horror que se vivió, bueno, y como estábamos hablando ahora, que se sigue viviendo en el campo colombiano. Este documental es de 2013, inclusive. Y nada ha cambiado, Víctor, ¿no? Nada ha cambiado. Ahí seguimos. Y es importante hablar de dónde está este documental, en qué sección, que es Todas las Memorias Todas. Todas las Memorias Todas. Este es una alianza que hicimos con el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Claro, que patrocinó este documental. ¿Con sí. quién más sino dialogar con el Centro Nacional de la Memoria Histórica? Porque ahí tienen un montón de material albergado en una página web que no consultan porque la gente no quiere ver conflictos. Pero yo le decía a la doctora María Gaitán, mire, la única posibilidad que este material sea visto es un festival de cine. Ajá. Entonces, ahí está. No, y Víctor, lo importante es que van a tener un espacio durante el festival donde se va a poder conocer ese material más de cerca, consultarlo y también literatura libros, y libros. Un stand donde vamos a tener como el tema de la memoria, aparte de que vamos a tener una colección que me regaló un amigo del Club Campestre, que yo hago un cineclub allá, saludes a Juan Luis, una enciclopedia Salvat de los 80. Yo dije, no, me dijo, voy a votar claro, esto. la de cine. Y yo, ¿usted cómo va a votar esto? La por de Dios? cine, me acuerdo. Son como 100 enciclopedias donde... 100 fascículos. Fascículos. Sí. Entonces yo decía, con esto yo hago maravillas. Entonces yo dije, vamos a montar un lugarcito donde la gente, montamos un puff, unas sillas, usted puede ojear y entender. Ahí le cuentan la historia de todo el cine hasta donde se sacó esa enciclopedia Salvat. Maravillosa es. Y un lugarcito donde vamos a tener una colección de libros del Centro Nacional de la Memoria donde te lo puedes llevar, puedes ver un documental. Entonces, mira que no solamente mostrar una película o apoyar a un director, sino cómo convierto cada elemento que está ahí, porque a veces alguien podrá decir, ay, yo no quiero escuchar más esa charla, o yo no quiero ver película. Me voy, me siento allí, me tomo un tinto, miro la historia de Brigitte Bardot, porque el cine es todo eso. Claro, entonces, maravilloso. Entonces, no lo dejes perder, me parece maravilloso que lo haya recuperado para el público. Para el público. En un festival de cine encontrar un sitio para leer el cine. Y ahora con el tema nuestro que vamos a tener el Centro Nacional de la Memoria, con sus publicaciones, que gran parte de esas publicaciones te las puedes llevar, van a ser libros totalmente gratuitos. Y en Concepción, yo sí te digo, pues, entonces, que es el mejor o sea, la invitación es muy abierta, no solo vas a ver cine, vas a poder leer, compartir, tomarte un café y disfrutar de un espacio. Y hay unos cafés espectaculares allá en Concepción, me encanta ese municipio, como se habrán podido dar cuenta. Este es el avance de No hubo tiempo para la tristeza que se presenta en este Festival Internacional de Cine de Oriente. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros no es cultura. 6 millones de víctimas. ¿Cuánto es eso de la población? ¿El 15%? Porque aquí el paciente se está agonizando. Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos. ¿Qué hizo este muchacho para merecer esto? Préstame tus alas, escucha mi dolor, riega mi jardín, regálame unas horas, acompáñame a soñar que cuidamos rosas del mismo
mismo jardín. Hay muchos grupos que viven nada más del gatillo. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos y muchos colombianos no creen. Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre. Conflicto armado interno. La característica de esta guerra que es una carnicería contra la población civil. Y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos. Y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo. Ya haría, mejor dicho, nos habían pasado a la historia. Si tú no estás asiduo a la fe, te descompones. Chicos, vamos a darla toda. Vamos. Bueno, éxitos pues, muchachos. Vamos pues. No hay calor. Félix vuelve a su pueblo y descubre un talento que brilla como vetas de oro bajo la tierra. En Alexandra y el fútbol femenino ve una fuerza nueva sostenida por el abrazo familiar. Aquí el fútbol es más que un deporte, está vivo y fuerte. Este lunes 17 de noviembre a las 11:54 de la mañana por Telemedellín, únete a nosotros en esta apasionante travesía en la que te contaremos por qué nuestra Antioquia tiene idea. Estamos de regreso aquí, Te Ves el Cine. Hoy estamos hablando del Festival Internacional de Cine de Oriente que tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre en Concepción, Antioquia. Ahí entre San Vicente Ferrer y San Rafael pueden llegar por esa vía, por Barbosa también hay otra vía para que lleguen. Eso sí les recomiendo que reserven de una vez el hospedaje, o si van a ir un día no hay ningún problema, pueden ir, pueden ver sus películas, se pueden devolver, no pasa nada. Está relativamente cerquita de Medellín y es un pueblo bastante acogedor. Estamos hablando con Víctor Morales, director del festival. También pues nos acompaña John Rendón, que es el director académico del festival. Otra de las categorías que tenemos es un homenaje que se le va a hacer a dos grandes directores. Uno de ellos es el español Carlos Saura, que ha hecho grandes producciones, está pues digamos en el Olimpo de los directores españoles junto con Almodóvar, con Luis Buñuel, con Luis García Berlanga, también está ahí con Carlos Saura dentro de estos directores. Se le va a hacer un homenaje y hemos elegido una película para pasarles como avance, que es una película bien interesante, se llama Goya en Burdeos. Nos cuenta la historia de Francisco de Goya y Lucientes, ese gran pintor español que retrató una época de España, una época bastante violenta en España. Tiene unos cuadros muy reconocidos. Bueno, el cuadro entiendo que es Zeus devorando a su hijo o a su hija, es un cuadro también muy reconocido. El de los fusilamientos es un cuadro absolutamente reconocido de Goya. La maja desnuda claramente pues es un cuadro
cuadros supremamente reconocidos. Un gran pintor, Francisco de Goya, y lo tenemos acá. ¿Por qué John se le va a hacer el homenaje a Carlos Saura? Viene más que todo desde una de las últimas versiones del Festival de Cine Internacional de Cine de Oriente, porque afortunadamente en un momento de la vida a Víctor se le dio la oportunidad de esos impulsos que le dan, voy a buscar a Carlos Saura, y se dio la oportunidad de traer a Carlos Saura a la ciudad de Medellín. Cuando uno busca a Carlos Saura, pues y lo encuentra. Usted busca a Carlos Saura, le contesta, sí voy a ir. Sí. Y Víctor, en sus tareas maratónicas, a veces titánicas, quijotescas y locas, dice, yo no estuve en esa oportunidad, no tuve la oportunidad de estar con Víctor en el festival, pero me dice, John, me dio por llamar a Carlos Saura y lo pude encontrar. Y hablé con su hija y pudo traerlo al Festival Internacional de Cine de Oriente. Lo tuvo en Guatapé, lo tuvo aquí en la ciudad de Medellín, y fue una experiencia más que maravillosa para la ciudad y para el país tener uno de esos grandes íconos del cine internacional en esta ciudad. Y ahí sí le diría a Víctor, cuéntanos un poco cómo fue esa anécdota, porque no tuve la oportunidad de ese momento tener a Carlos Saura con él en la vida, festival. En la vida todo lo que uno hace hoy está garantizando que en el futuro van a ocurrir cosas. Claro. Entonces Carlos Saura estuvo, infortunadamente murió en 2023. En el Carlos 2023. Saura, sí. Entonces ese año trajimos a la hija, le hicimos un reconocido homenaje, hicimos una estatuilla que se llamaba Carlos Saura, hicimos la muestra de sus películas y todo muy bien. Ocurre que en el 2017 yo conocí un escritor español muy importante que es director en cine, o sea, es un magíster en cine. Él me dijo, yo vengo escribiendo cosas de Carlos Saura. Entonces este año me llama y me dice, Víctor, el libro ya se publica en noviembre y quiero ir a tu festival a hacer la presentación de mi libro de Carlos Saura que se llama Una sombra en el espejo. ¿Me recibís? Pues yo le dije, pues claro. Hombre. Entonces yo dije, no, pues cómo perder la oportunidad de hablar de Carlos Saura. Entonces, ¿cómo relacionamos A con B? Entonces llamamos a la Embajada de España, vamos a hacer esto, quisiéramos tener por lo menos 2 películas de Carlos Saura, ¿qué derechos tienen? Dijeron, tengo esta oferta. Yo le dije al escritor, ¿cuál quiere que pongamos en contexto de este libro? Me dijo, Goya en Burdeos y Elisa Vida Mía. Entonces, esas 2 películas tienen ese propósito de recordar. El libro es como una semblanza de la obra cinematográfica, más no de la vida personal de él. Es que es la obra de Carlos Saura. Entonces encajamos esa presentación con 2 películas de él y ese es el propósito del pequeño homenaje, llegar con el libro. Se dice que es de las películas mejor fotografiadas de la historia cinematográfica de Carlos Saura. Pues sí, claramente tenía que ser así porque habla de uno de los pintores más representativos de toda la historia de Europa y de España. Este es el avance de Goya en Burdeos, que la vamos a tener también en el Ficón. Conoce su arte. Podría dibujar tu cara y tu cuerpo de memoria. Y ahora... Abusáis de mí porque estoy viejo. Conocerás su vida. Eres un bárbaro que nunca aprenderá a comportarse como es debido. Eres elemental en el amor. Y para terminar te diré que eres arrogante y topudo. Los últimos días de un artista sin precedentes. Viejo y sordo como una tapia, pero aquí estoy. Las luces y sombras de un genio. Ahora escucho cosas que antes no oía. Una película ganadora de 5 Goyas. Algún precio hay que pagar por el arte. Dirigida por Carlos Saura. ¿Es una obra de arte? Goya en Burdeos. Ahí está Goya en Burdeos, dirigida por Carlos Saura, uno de los cineastas a los que se les va a hacer homenaje en esta edición del Festival Internacional de Cine de Oriente. Otro de los directores a los que también se les va a rendir un homenaje es al alemán Wim Wenders, que todavía pues está vivo, sigue haciendo cine, es uno de los representantes de la nueva ola del cine alemán, tiene obras muy representativas y me imagino que aquí John y Víctor también pues la selección fue un poco compleja porque pues ¿cuál película de Wim Wenders sacamos? Y tiene que ver mucho también con la disponibilidad de derechos. Sí. Por supuesto. Sí. Pero, o sea, de todas estas, ¿qué es lo mejor, cierto? Como para el público. Yo decía, pues es que todas son buenas. Obviamente hay una muy, muy especial, la acabaste de nombrar por acá con el asistente Amigo Americano. El Amigo Americano, sí. Es una película que no tanta gente ha visto. Correcto, porque fue la que lo dio a conocer internacionalmente a él realmente, en 1977. Sí.
pero de las más reconocidas de él y que tiene un valor cinematográfico es París, Texas. Claro. Y la temática de esa Además, película. porque París, Texas está protagonizada por una novia mía del cine que se llama Nastasia Kinski, que es una mujer de la que yo he vivido perdidamente enamorado durante 40 años, le he sido fiel, claramente. O sea que te está esperando en Concepción este año. Sí, por supuesto, además sale divina pues en esta película, jovencita, hermosa, es mi actriz favorita, la que más linda me parece, Nastasia Kinski. Y París, Texas marcó una época, es una película de culto. Claro, es una película que todos en el club que respete tiene que ver, tiene que discutir, porque el tema del abandono, de la infidelidad, de ese papá, de ese niño, o sea, la película es tristemente dolorosa, pero cinematográficamente esos planos, él caminando por el desierto como a la nada, o sea, esos planos enormes, porque Wim Wenders abre su plano panorámico. Claro, y entonces ese chiquitico, eso es increíble, pero después lo cierra ya en el prostíbulo. O sea, esa escena donde ella está detrás del espejo, ella no sabe que el que está detrás es el marido. Así es. O sea, y uno como espectador como que se le revuelve todo. Siente más que el marido. Es la gran maestría de contar las historias a través de la lente de Wim Wenders. Aquí tenemos el avance de una película que seguramente, como dice Víctor, muchos no hemos visto, pero es una oportunidad para reencontrarnos con ella, y qué mejor pues que en este festival para verla. La película se llama El amigo americano, es de 1977, es con Dennis Hopper, que también nos dejó hace poco, y vamos a verla. Es una historia, es un thriller psicológico bastante complejo, de un mercader de arte que contrata a un fabricante de marcos, de cuadros, que va a morir pronto, le promete pues como una cura, en fin, si comete un asesinato. Y a partir de este plot se desarrolla el resto de la película. Este es el avance del amigo americano. El amigo americano, una película del alemán Wim Wenders, gran director, reconocidísimo en todos los círculos de festivales, entregas de premios, etcétera, que vale la pena ver. Bueno, festival que se respete tiene su estreno, ¿cierto? Aquí vamos a estrenar una película que, aunque se rodó en 2019, no la hemos visto en Colombia. Y es una película bien interesante. La trama me pareció buenísima, el guión es supremamente bueno. Se llama Volar. ¿Cómo se escogió esta película? Por el universo. Literalmente esta película hasta hace 15 días, 17 días no estaba en la curaduría del festival. Cierto. Estábamos inaugurando y realizando el festival nuevo de cine colombiano en Carolina del Príncipe. Sí. Allá tuvimos un invitado muy especial, Carlos César Arbeláez y Juan Pablo Tamayo, productor de Los Colores de la Montaña. Claro, productor y director de Colores de la Montaña. Exacto. Sí. Entonces, allá Juan Pablo Tamayo es gran amigo mío y me dijo: Víctor, yo tengo la película para que estrenemos en el Festival de Cine, que es Volar. Yo le dije: ¿en serio? Me dijo: ¿me la regala? Me dijo: se la queremos poner. Y yo: pero venga, yo no la he visto, o sea, ¿de qué trata la película? Para poder incluirla. Para ver cómo la acomodamos. Pues, además de que es un estreno nacional. ¿Cómo abrimos un espacio? Bueno, cabe en una franjita que llamamos estrenos nacionales. Cuéntame la trama.
Y allá estaba Harold Trompetero, que es el guionista. Me dice, Víctor, a ojo cerrado, sin que le cuente, diga así. Yo le dije, ¿por qué es usted y usted? Digo, sí, cuénteme la trama. Sí. Y cuando cuentan la trama, yo decía, pues, bienvenida a esta película. Claro, esa es la historia de una mujer de la tercera edad que está impedida, tiene una limitación física y se encuentra con un habitante de calle que prácticamente lo adopta a ella, a él, en fin. Ambos. Y a ambos se adoptan, sí, básicamente. Claro, hacen ese vínculo. Y se establece una relación, claro. Se establece un vínculo y a partir de ahí suceden pues un montón de historias, unos hijos que no la quieren a ella, que quieren la herencia, en fin. Es un guión muy bien hecho. Es un guión muy bien hecho. Muy bien hecho. No sé por qué no se había estrenado ahora de 2019, no sé por qué no la habían estrenado en el circuito nacional. Es que estaban esperando que Concepción se diera... La edición número 18 Si yo no invito a Carlos César, que estaba un poquito distanciado de Juan Pablo, si ellos no se reencuentran, si Carlos César no me dice, ve, por ahí está Tamayo, invítalo. Si yo no llamo a Tamayo, Tamayo no sube, y Tamayo, o sea, el universo, pero mira, como te digo, los sentó los tres en su momento preciso, perfecto. Cómo conspira el universo para y allá y allá la tenemos en horario estelar el domingo 16, para que los que nos están viendo, domingo 16, 8 de la noche, parque principal, tenemos techo, tenemos pantalla digital, una degustación que nos mandó una fábrica de licores muy deliciosa, pues como en las noches de Concepción llueve o hace frío, entonces una calentadita y viendo volar. Maravilloso. Yo sé, y un saludo por allá a nuestro amigo Heiber Pinto, que él va a estar con nosotros en la película. Director de la película. Sí, él viene. Él viene. Va a estar con nosotros. Buenísimo, o sea, excelente. Se viene de Bogotá el domingo a las 8 de la mañana y se regresa el lunes a las 6 de la mañana porque están grabando una película. Oiga, me digo, pues, voy porque es el estreno. Maravilloso. Este es el avance de Volar, para que la vean domingo en la noche en Concepción. Mamá, no me joda más. Necesito que me firme. Por eso no tienen mamá. Todos los hombres son unos malparidos. Sí, bueno, entonces ayúdenme a buscarla, porque esta ciudad está cada vez más insegura. ¿Esto es un secuestro? En este lugar yo me voy a morir. De todas formas, usted se va a morir, ¿no? Muy bien. ¿Y luego? Gracias. La vida es cruel, pero es bella. Conoce todos los detalles de la gran firmatón Viva mi casa mejorada para ellas. Este jueves a las 8:40 de la mañana por Telemedellín.
los 250 años de grandeza, tradición e innovación de Envigado, te invitamos a la audiencia pública y rendición de cuentas del alcalde de la ciudad señorial, Raúl Cardona. Te esperamos el jueves 13 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde en la terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. Transmisión a partir de las 6 de la tarde aquí por Telemedellín. Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Estamos hablando hoy del Festival Internacional de Cine de Concepción, 14 al 17 de noviembre, Festival Internacional de Cine de Oriente, que se va a llevar a cabo en el municipio de Concepción. Estamos hablando con Víctor Morales, que es el director de este festival, y también pues nos están acompañando las películas que les vamos a presentar. Bueno, John, ¿qué invitados vamos a tener presenciales? ¿Van a estar ahí con nosotros? Muchos. De hecho, el abanico es extremadamente grande. ¿Cuál tenés ahí de primero? Vea, tengo aquí de primero Diógenes está con nosotros. Cuevas. Diógenes Cuevas, maravilloso, que ahora acaba de estar con nosotros en otro festival, en Carolina del Príncipe. La película es genial. No pierden la oportunidad. Una madre. Vamos a tener también a Marcela Mar. Marcela Mar, por supuesto, gran actriz. Sí. Ya en el parte académico vamos a tener a una persona que acaba de recibir un reconocimiento en los premios Macondo, que se llama Rito Alberto. Rito es genial y va a estar acompañándonos pues, como mucho contenido académico. Aquí veo una gran amiga, Natalia Orozco. También Natalia va a estar con nosotros. Investigadora del conflicto colombiano, que seguramente va a estar hablando de este tema. Una gran periodista, gran colega y amiga. Y uno muy importante, que es la génesis de todo este festival este año, que es Jaime Garzón. Que Jaime Garzón recibe, es como para mí y para muchos el símbolo que recoge eso que estamos hablando, víctimas, impunidad y memoria, porque es la víctima total, estamos de acuerdo. La impunidad estamos de acuerdo. Y quisimos traerlo a la memoria. Entonces, traerlo y encajarlo a él a través de ¿cierto? Que es posible. La hermana, los hermanos, ¿qué? Entonces, el hermano era lo más accesible. Y el hermano publica hace 2 años una revista gráfica que se llama Jaime Garzón, un duelo imposible. Entonces, dijimos, vamos a traerlo a él, a hablar de él, y el documental de él, que no pudimos pasar el tráiler. Se llama Jaime Garzón Especial. Pero a dialogar con su hermano, porque es un poquito entender también desde la familia ese personaje tan público que había, y vamos a dialogar con él, con Verónica Ochoa, que es una dramaturga paisa y escritora, y hablar de la novela gráfica, que la tendremos en una presentación el sábado 15 a las 11 de la mañana en el Parque Educativo. Quiero volver a la categoría del país de la belleza o del conflicto, también para hablar de una película de la que hicimos mención anteriormente, Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez, gran persona, gran director, querido como el que más, y se fajó una gran película. Que también va a estar con nosotros ahí. Carlos César va a asistir, claro, al evento. Esta película es entrañable. Quienes la vimos, nos enamoramos de estos personajes, de esos pelados que están ahí en ese pueblo. Y las chapas terminamos copiándolas y colocándoselas. Y las chapas, poca luz, bueno, en fin. Son unos chicos que pierden un balón que cae pues como a un territorio minado, y a partir de ahí se desarrolla este conflicto intimista que viven ellos, pero que realmente es el conflicto de Colombia visto a través de la mirada de los niños. Es el gran valor, es el gran valor que tiene esta película, el desplazamiento forzado también, cuando esta profesora se va y los deja ahí pues como al garete, cuando las familias tienen que desplazarse, en fin, es un drama que todos conocemos,
conocemos, pero que nunca bastará repetirlo, y para eso quedan en el cine y quedan para la posteridad en estas películas. Este es el avance de Los colores de la montaña de Carlos César Arbeláez de Medellín, Antioquia. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. ¿Y mi balón qué? Que a nadie se le ocurra. Adiós. Con Los colores de la montaña estamos haciéndole esta invitación para que vayan al Festival de Cine de Oriente 14 al 17 de noviembre en Concepción. John, Víctor, ¿cómo es la logística? O sea, uno llega allá y donde le presentan las películas, en el parque, en la pared está... o sea, ¿dónde van a presentar las películas? Sí, por mucha, o sea, donde llegues, haz lo que vieres, ¿cierto? Ajá. Cuando estuvimos en Guatapé, por ejemplo, llegamos a Guatapé y vimos barcos y montamos cinebarcos. Ajá. Entonces, en Concepción no hay auditorio. No hay auditorio. No hay teatro municipal. No hay teatro municipal. Claro. Entonces tenemos un parque espectacular que es una joya, patrimonio. El escenario, de cafés, de barcitos, toda la escenografía de 4 o 5 cuadras alrededor de un parque. O sea, ¿qué más quiere? O sea, hay una escenografía perfecta, unos bares perfectos, un contenido arquitectónico y patrimonial maravilloso, unas calles empedradas. O sea, ¿y qué mejor escenario? ¿Qué más quiere? ¿Qué mejor escenario? Entonces, en el parque principal usted va a llegar, se va a encontrar en el parque principal un escenario dispuesto con tecnología, con una pantalla digital, con techo, silletería, sonido, carpas para que la gente, si llueve, no se moje. Sumado a ello, tendremos Café Gourmet aliados. Entonces, en unos pequeños cafés de capacidad 30, 40, 50, 20, 25, montamos pequeñas salas de cine. Entonces, en esos lugares usted puede ir a ver de 3 a 5 una película, pero tenemos el otro café. ¿Cuáles son? Café José María, que es un lugar, aparte de ser un salón muy bonito, usted puede tomarse un café, una tortica, etcétera. La ventana artesanal en todo el parque, un balcón naranja que está en todo el parque, allá en el segundo piso. Un lugar muy nuevo que se llama La Casa de la Libertad, un lugar cultural muy bello. Muy lindo. Otro lugar que se llama Pizzería Sabio Artesanal, caben 25 personitas sentados comiendo pizza, viendo cine. Sí. Y hay un lugar nuevo que se llama el Centro Cultural La Porra, que queda en La Porra, en Concepción, todo cerquita. Hay que caminar unas cuantas cuadras. Ese es el escenario manejado. Es un lugar entre el campo muy lindo, entonces, y el parque educativo. En el parque educativo tendremos talleres, también proyecciones, y al lado del parque del escenario tendremos un stand que se llama el stand de la memoria. Allí podrás ir a leerlo, como te dije, el cine en Enciclopedia Salvat de hace 40 años, buenísimo, libros del Centro Nacional de la Memoria Histórica, ver documentales y tomarte un café. Esos son los espacios. Ese fue un ejercicio supremamente interesante que hicimos el año pasado, y de hecho estábamos un poco preocupados porque obviamente los escenarios son pequeños, pero queríamos que el cine también se convierta en una manera íntima de conversar y aprenderlo.
hicimos ese laboratorio con esos cafés, unos ya vienen con nosotros haciendo esos ciclos de formación de públicos, porque pues venimos desde el mes de enero trabajando en eso, y ha tenido mucha receptividad. Entonces es muy rico llegar a un lugar como Concepción, encontrar un café muy lindo y encontrar un espacio íntimo donde yo pueda disfrutar las películas que quiero ver con estos contenidos de este festival, que son maravillosas. Te cuento que ha sido para nosotros una experiencia enriquecedora, diferente a los barcos como era en Guatapé, claro. Pero aquí de verdad se ha convertido todo en un espacio íntimo para un gran festival. Maravilloso. Ellos son John Rendón, Víctor Morales, organizadores del Festival Internacional de Cine de Oriente. Estuvieron acompañándonos acá e invitándonos muy especialmente a visitar Concepción y a disfrutar del cine este fin de semana, 14 al 17 de noviembre. Señores, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos en Concepción. Muchas gracias. Este fue Aquí te ves el cine. Volvemos dentro de 8 días con otro tema de interés que tiene que ver con el séptimo arte. Chao.